Estado caótico, nosotros como hijos de Dios estamos preparando el ambiente para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero saber cuántos o quiénes están esperando ese retorno pronto ya. ¿Y cuántos están ansiosos de ver eso ya? Mi alma anhela eso. Y dice la palabra que la creación gime también, esperando esa manifestación, no solo de Él viniendo en gloria, sino de nosotros siendo manifestados juntamente con Él. Quiero terminar unos pensamientos que hace unos días comencé a hablar con ustedes y que hasta ya están en las redes, en nuestro canal de YouTube, para los hermanos que todavía no se han suscrito, y si quiere agregar a alguien más, que se suscriban también, porque allí estamos soplando una palabra de último minuto. Estuvimos hablando sobre por qué a nuestro Dios le interesa en gran manera nuestro espíritu. Y yo quiero continuar, para cerrar por completo ese tema, no sin antes recordarles que la palabra de Dios declara como un anhelo expresado en el corazón del apóstol Pablo cuando habla a los tesalonicenses diciéndoles: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: necesitamos santificación por completo. No sé si usted es uno de los que se siente satisfecho, de los que se siente realizado por hasta dónde ha llegado, pero yo le quiero decir esto en el nombre de Jesucristo. Pídale al Señor: Señor, santifícame por completo. Yo quiero ser santificado por completo. Que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los que recuerdan, hablábamos de que el Señor, ese es su anhelo. Él quiere santificar, Él quiere restaurar todo nuestro ser. Y explicábamos sobre la importancia del Espíritu, la importancia del Espíritu en nosotros es conectarnos con el Espíritu Santo para tener una conexión directa con el Padre a través del Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu. Esa parte de nosotros que se llama el espíritu con E minúscula, es la que nos conecta con lo espiritual. Pero lamentablemente es la parte a la que menos atención le prestamos, porque estamos tan absorbidos por las cosas de aquí, de la tierra,
que nos olvidamos de que Dios puso su aliento en nosotros, y ese aliento de vida es el que recibe la vida a través del Espíritu Santo. Recuerden aquel pasaje que leíamos donde el Señor Jesucristo decía: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él quiere restaurar todo nuestro ser. Ahora, ¿por qué Él quiere hacerlo? Porque realmente y lamentablemente hubo una desconexión en el Edén cuando el hombre transgredió el lineamiento que el Padre le había establecido. Hubo una desconexión. Esa desconexión es a lo que nosotros llamamos muerte. La palabra muerte significa separación. ¿Qué significa muerte? Separación. Hay una relación entre la palabra muerte y la palabra santificación. Y la relación es que ambas significan lo mismo. Solo que la muerte no es otra cosa que la separación, en el caso de la muerte espiritual, del ser humano de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así dice la palabra. Por lo tanto, esa destitución, esa desconexión se llama muerte espiritual. Y por esta razón es que Dios quiere que seamos restaurados y santificados. Cuando se dio la muerte espiritual, cuando se da la muerte espiritual, inmediatamente se forma dentro de nosotros lo que la Biblia llama el cuerpo del pecado. Y este cuerpo del pecado no es otra cosa que el alma en condición de perdición. Es lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. La palabra dice: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, esa desconexión de nosotros espiritual, ¿verdad?, con Dios, nos trae como resultado lo que es la muerte física. O sea, la muerte del cuerpo. Preste atención, porque la muerte física también significa separación. ¿En qué sentido? Somos tricótomos, somos tripartitos, es decir, somos tres en uno. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero al desconectarnos de Dios, quedamos entonces sentenciados a la muerte física. Por eso tenemos que morir. El deseo del Padre era que nosotros fuésemos eternos, o sea, que viviésemos para siempre en esa misma condición física también. Usted se imagina lo hermoso que sería vivir para siempre, pero en una condición de pureza, de santidad, de conexión con el Padre. Seríamos un mundo totalmente diferente. Andaríamos hasta desnudos. No tendríamos necesidad de vergüenza, de miedo, temor, ni nada de eso. Pero al desconectarnos de Dios, entonces allí vino también una muerte física que no es otra cosa que desconexión también. ¿Qué es la muerte física? La separación de esas tres partes. Es necesario que el espíritu vuelva a Dios que lo dio y el polvo vuelva al polvo de donde fue tomado. Pero hay una parte
que usted dirá, ¿y esa parte a dónde va? ¿A dónde va esa parte? Bueno, esa parte va a donde esté tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro estuvo lejos de Dios, así también esa parte continuará por la eternidad lejos de Dios. Por lo tanto, el alma, que es ese ser interior, que es un cuerpo, vuelvo y les repito, es un cuerpo, solo que es un cuerpo que nosotros no podemos ver en caso de otra persona que ya se haya dado el caso de su muerte, en otras palabras, el caso de ese desprendimiento, no podemos verla. Pero en el mundo espiritual es un cuerpo tal como lo vemos aquí, solo que sin limitaciones, con sentidos agudizados al extremo, podríamos decir al máximo. Por eso, cuando vemos a Juan en el espíritu, no quiere decir que él estaba muerto, sino que él estaba transicionado a esa dimensión. Juan ve muchas cosas que ningún ser humano puede ver en el libro de Apocalipsis. Pero bien, ¿qué pasa entonces? Que por vía del Espíritu, y por eso a Dios le interesa tanto, es que nuestro ser, tanto el cuerpo como el alma, por vía del Espíritu nuestro, conectado con el Espíritu Santo, es que podemos ser restaurados. Romanos capítulo 8, versículo 10 al 11, dice lo siguiente. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Preste atención a esto. Eso quiere decir que si Cristo está en nosotros, ¿qué es lo que habita en nosotros? La vida. Por eso Él dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir entonces que una persona que no tiene a Cristo o no está en Cristo, no tiene vida, está muerto. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo, dice, en verdad está muerto a causa del pecado. Pero dice, el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Están entendiendo, hermanos? Porque el espíritu ahora está conectado con el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 11. Observen, el versículo 10, observen que dice que el espíritu vive a causa de la justicia. Y allí aparece espíritu con E minúscula, porque está hablando de nuestro espíritu. Sin embargo, en el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuál es el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso significa que esa vivificación no es solamente algo futuro. Muchos pensamos, y eso es lo que se nos ha enseñado siempre, que aquí está hablando de una vivificación futura, cuando nosotros seamos resucitados. No, no, no. Está hablando de una vivificación continua. Está hablando de una vivificación constante, diariamente. Por eso necesitamos estar constantemente conectados a la fuente de la vida, que es Cristo a través del Espíritu Santo. Aleluya. Esa fuente nos vivifica
Y usted dirá, pastor, pero entonces como quiera yo tengo que tomar medicamentos cuando me enfermo, cuando quiera esto. Hermanos, recuerden que por causa del pecado el cuerpo es como si estuviera muerto. Y ciertamente que este hombre exterior se va desgastando. Pero hay un hombre interior que se va renovando día a día. Por lo tanto, ese Espíritu de Dios nos va trabajando y nos va restaurando y va trabajando nuestro ser. A mí me da tristeza cuando veo que mucha gente quiere buscar a Dios para restauración de su cuerpo solamente. Piden la oración, piden a la gente en los programas, oren por mí porque tengo un problema en mi cuerpo, tengo una enfermedad X. Piden la oración para ser sanados físicamente, pero no se dan cuenta que esa sanidad puede venir a tu vida sin tú necesitar que nadie ore por ti. ¿Por qué? Porque, claro está, la oración es muy importante, no se puede negar y no se puede obviar. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en mí, ese Espíritu va a vivificar mi cuerpo mortal. Les voy a decir esto con toda propiedad. Si yo no hubiese estado en Cristo, yo no hubiese estado aquí. Físicamente hablando. Hace tiempo que me hubiese ido. ¿Y cuántas personas, amigas, pasaron por el lado mío, por mi lado, por mi vida? Y hoy, y eran inclusive hasta más jóvenes que yo, y hoy no están. ¿Por qué no están? Porque ellos, sus cuerpos no fueron vivificados por el Espíritu Santo porque no tenían al Espíritu Santo. Pero usted, hermano mío, usted tiene el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, Él va a darle vida a tu cuerpo. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Él vivificará también tu cuerpo mortal por ese Espíritu que mora en ti. Ahora, yo quiero puntualizar algo muy importante en esta mañana en cuanto a lo que es la restauración. ¿Qué es restaurar? Quiero explicar lo que es restaurar porque necesitamos para una total restauración dar algunos pasos. ¿Qué es restaurar? Bueno, si un objeto X se te daña por cualquier razón, vamos a suponer tú tienes un radio que es viejo y ya hasta botones se le han perdido y está medio destartalado, pero para ti tiene un valor sentimental muy grande. Tú dices, yo quiero tener esto ahí, que lo vean hasta mis nietos. Tú, ese radio lo pones en un proceso de restauración. Alguien que es experto restaurando, tú le das la idea de cómo tú quieres. Bueno, si nada más tiene un botón, de ese botón yo me guío para hacerle un botón parecido, ¿verdad? Cambio la tela, si es que tiene forro adelante, la bocina no suenan bien, se la cambio. El asunto es que llega un momento cuando el radio se ve exactamente o de una manera muy parecida a como estaba en su condición original, en su estado original. Eso es restauración. Restaurar es volver otra vez a su estado original. Algo, aunque no, vamos a decir, no tiene que necesariamente que quedar ras con ras original,
Pero entendemos ya lo que es restauración. Entonces, para nosotros experimentar una total restauración, necesitamos algunos pasos que es necesario dar. El primer paso para una total restauración, y preste atención a esto porque es muy importante, ya que hay personas que comienzan a asistir a una casa de fe, o tal vez en el caso la nuestra, a una congregación, y les gusta mucho cómo alaban a Dios, y hasta me gusta oír cómo habla el predicador, o me gusta escuchar al pastor, cómo él desglosa, etcétera, etcétera. Miren, y dicen, aquí me quedo, y allí se quedan. Óiganme, eso no dice, el hecho de que se queden y estén ahí, y vienen siempre y se gozan y están, y ya son parte como de la familia, eso no dice que entraron ya por el proceso de restauración. Porque hay mucha gente que van a las casas, van a los cultos, se congregan, pero todavía no han pasado por ese proceso de restauración. Entonces, el primer paso para una total restauración y una reconexión con el Padre de todo nuestro ser, para que todo nuestro ser sea santificado por Él y restaurado, el primer paso se llama nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Hay gente que no entiende esto todavía. Hay gente que no entiende esto. Es más, permítame decirle, gente que conocen la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, no saben a ciencia cierta todavía lo que es el nuevo nacimiento. Dígame usted, Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que conocía, podríamos decir, casi a perfección, porque así era, los maestros de la ley tenían que, conocía las escrituras, la Torá, manejaba al dedillo los mandamientos y todas aquellas ordenanzas del antiguo pacto. Era un tremendo, era un diestro en eso. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo en Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Una pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Ese término, esa terminología de nuevo nacimiento tiene una palabra que la describe en su totalidad. Y es la palabra griega palingenesia, que significa en nuestro español regeneración. Diga regeneración. Esa palabra palingenesia es una palabra compuesta en el griego, tiene dos voces o dos vocablos. Y es la palabra palin, que significa de nuevo, y Génesis, que significa comienzo. Palingenesia entonces es comenzar de nuevo. Diga, comenzar de nuevo. Si eres de los que has venido a la casa, te gustó la iglesia, te gustó la congregación, me gusta todo lo que sea, ese ambiente que hay, todo esto allí, y pasan los años y sigue siendo la misma persona,
entonces no ha habido palingenesia en tu vida, no ha habido regeneración, no ha habido restauración, no ha habido un nuevo comienzo. Entonces, esa palabra significa esto de regeneración, volver a crear o volver a comenzar. Es como si Dios dice, vamos a comenzar de nuevo contigo. Y por eso aparece en el Antiguo Testamento la ilustración de el hombre que está trabajando sobre la rueda. Y dice que allí tiene colocado el barro y está haciendo una vasija, la hace, pero mientras la está haciendo se le echó a perder. Entonces, él se propone volver otra vez a comenzar el trabajo en esa vasija. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que Dios quiere volver a comenzar de nuevo en tu vida. Que Él quiere restaurar, regenerar por completo tu vida. ¿Cuál es el anhelo que el apóstol Pablo manifiesta? El mismo Dios de paz te santifique por completo. Diga santificación. Así como cuando nosotros morimos, nuestros elementos que conforman nuestro ser se separan, así de esa misma manera Dios quiere que nosotros seamos santificados, separados de todo lo que es ajeno a Dios, separados para Él. Separados, dice, por completo. Dios quiere separarnos por completo de todo aquello que nos estorba. Miren, esta palabra que les estoy dando ahora mismo, preste atención, les voy a decir esto, esta palabra que les estoy dando ahora mismo no es una palabra para usted tomarla de manera liviana. Miren, hay ahora mismo espíritus malignos, ministradores que quieren producir estorbo a que esa palabra haga efecto en ti.